que no nos dejemos de congregar. Un aplauso para ustedes que vinieron a congregarse en este día. Gloria al nombre del Señor. Todo el tiempo estamos. Muy buenos días, una vez más. Saludo a todos los que nos ven por Facebook, por las diferentes redes sociales. Decía en este momento que no dejar de congregarnos. Hago extensiva la invitación a todos los hermanos, hermanas que están en su casa, en sus trabajos, en sus diferentes actividades, que están aquí cordialmente invitados a este lugar hermoso donde usted puede alabar al Señor, escuchar también de la palabra y cumplir cuando ella dice que nos congreguemos. Mire disimuladamente a su lado y verá que de pronto está aquella persona que usted no quiere ver. Disimuladamente usted lo mire. Pero yo digo, gracias a Dios porque usted y yo venimos a buscar al Señor. Amén. Yo me puedo equivocar. La palabra nunca se equivoca. Amén. Entonces venimos a escuchar a la luz de la palabra lo que ella tiene para con nosotros. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel se encuentra ahí adelante de Génesis. Antecitos del Apocalipsis, ¿saben? Ya lo encontramos. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 1, vamos a estar atentos a él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la iglesia enamorada del Señor. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Señor, te damos gracias por este momento, por este instante, y te pedimos que todo lo que escuchen nuestros labios sea tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy he titulado Un victorioso como David. ¿Cuántos victoriosos estamos en Cristo en este día? Cuando nosotros hablamos de victoria, creo que es el último momento del proceso. El que gana levanta las manos y dice, gané. Pero se nos olvida qué pasó entre ese comienzo, ese proceso, para poder decir gané. Y todos y cada uno de nosotros, cada día nos enfrentamos con luchas internas, con luchas espirituales. ¿Cuántos de ustedes y yo seguramente estamos aquí sentados y de pronto como que nos engaña la mente y nos acordamos de aquella deuda, de aquel problema, el hijo que de pronto está rebelde, el esposo o la esposa que no quiso venir? Y cuando nosotros tomamos el ejemplo de David, y hoy quiero quedarme con el ejemplo de David solamente desde la perspectiva de ese campeón de batallas, y de batallas espirituales, de batallas físicas. No me quedo de pronto con el David padre de familia. A mí me deja muchas dudas respecto a eso, pero quiero quedarme con ese instante solamente de la guerra. Y es que cuando nosotros vemos en la historia de David, me parece fabuloso, porque cuando hablamos de un guerrero, Saúl, cuando fue elegido rey, recuerde que fue elegido a voluntad del pueblo. Era un hombre preparado para la guerra, era un tipo grande, era una persona fuerte. Es decir, que cuando usted y yo veíamos a Saúl, era una persona de guerra,
Era una persona que impactaba. Uno ve estos jefes de seguridad. Con mi esposa nos gusta salir a dar vueltas, a gastar gasolina, a darle vueltas a una Villavicencia. Y pasa uno y ve los desórdenes de los bares y tienen unos tipos al frente que uno con qué ganas se porta mal. Y uno dice, ese es para la guerra, ese es para la guerra. Es más, ¿a cuántas, incluida mi esposa, me imagino que le gustaría tener de esposo un tipo grande que las defienda? Porque eso es lo que nos dice el ojo, que nos defiende, porque es grande. Pero ¿qué hizo este hombre delante del Señor? La Biblia me dice que él fue un desobediente. Y el Señor forma un rey para su pueblo. Y empieza a formar un hombre que cuando llega este momento, al punto de la guerra con los filisteos, en el capítulo anterior dice que es un hombre de ojos claros y de hermoso parecer. Y me pregunto yo, ¿y eso qué tiene que ver con la guerra? Porque nosotros estamos muy dados, los seres humanos, a juzgar o a tomar decisión sobre la capacidad de una persona espiritualmente hablando a través de su vestimenta, de su cara, de lo que nosotros vemos, de lo que yo veo como preparación para las diferentes actividades que vayamos a realizar en la vida. Pero cuando nosotros vemos a David, es una persona que yo la traigo a mi mente y definitivamente el otro día veía una película de David y mostraban efectivamente un tipo simpático pero grande. Nunca me refiere a David como la persona grande. Además de eso, cuando viene la unción de parte del Señor a través de Samuel, llega él a la casa y vamos a elegir un rey. Claro, ese rey con viene el ejemplo de Saúl, un hombre grande, y están los tres hermanos mayores, que ellos eran los preparados para la guerra. Grandes, seguramente, insisto, muy fuertes. Vamos a ungirlo, y el Señor le dijo, no, ese no es. Y empezó a pasar uno por uno. ¿Recuerdan la hermosa historia de David? Hasta que finalmente dice, bueno, aquí está faltando alguien porque el Señor no me deja darle esa unción. Vaya, tráigame a David. ¿Y dónde estaba David? Cuidando ovejas. Yo recuerdo tanto en la historia de David que cuando él llegó a la casa dijo, buenas. Porque andaba entre las ovejas, discúlpenme ahí el mal humor. Oiga, mis hermanos, y entonces dice uno, perdóneme, ¿esto va a ser rey? Pues Samuel no lo muestra de esa forma porque tampoco va a desagradar al Señor, pero nosotros tenemos la oportunidad de, al leer la palabra, encontrarle esa parte hermosa, jocosa, y lo que la Biblia nos permite a nosotros llevar en nuestra mente y decir, venga, ¿en serio, papá, usted va a ungir a este hombre? Y aparte que va a ungir, ¿lo va a poner a cuidar ovejas? No, pues un chivito de esto sale y le pega su carrerón. Lo cierto es que allá, en ese secreto, estaba formando un hombre. Un hombre para victoria. Ese hombre con un espíritu que usted y yo hoy tenemos que reencontrar. Porque nosotros, el primer enemigo que nosotros encontramos espiritualmente no es el que está al lado. No es el que está atrás, no es el vecino, no fue el que nos señaló, somos nosotros mismos a través de creer de verdad que usted y yo somos hijos de Dios y que Dios es poderoso, que usted en su casa es victorioso en Cristo Jesús. Pero yo tengo que empezar por creerlo, por percibirlo y empezar a caminar a través de la voluntad del Señor. Y luego de ese proceso viene la prueba. Aquí nos está hablando de una guerra física. Pero yo le quiero hablar de su representación, de su simbología espiritual. Cuando nosotros vemos acá, en el versículo número 17 dice, los filisteos se juntaron sus ejércitos. Cuando hablamos del enemigo, una vez predicaba y me decían, es que a usted le gusta hablar de Satanás. Y yo le dije, sí, claro, porque el error de nosotros como cristianos es no conocer al enemigo. Cuando el equipo de fútbol se prepara para ir en un partido contra otro equipo, ¿él se ha preparado físicamente? Claro que sí. ¿Todos juegan fútbol? Claro que sí.
pero el secreto está en poder detectar cómo piensa, cómo actúa el otro equipo. Y nosotros hemos cogido a Satanás. Ay, no me hablen de Satanás. Ven el Chavo y ven que el perrito se llama Satanás y cambia de canal, que eso es del demonio. No, es que Satanás, debemos reconocer, era la mano derecha en el cielo. Y él sí conoce lo que Dios tiene para usted y para mí. Y cuando viene esa unción, ese apartar de Dios para con nosotros, es cuando se levanta verdaderamente ese poder de Satanás sobre cada uno de nosotros, si no estamos preparados para ello. Porque Él no quiere que usted y yo recibamos lo que tenemos, lo que Dios nos quiere dar, porque ese tenemos suena a veces hasta arrogante. Y entonces aquí nos dice que el ejército filisteo, en esa simbología, los filisteos nos están dando la tipología de Satanás. ¿Cómo es Satanás? Mentiroso. ¿Cómo es Satanás? Está alrededor de quién, suyo o mío, alrededor de todos, buscando a quién devorar. Y viene solamente para hacer daño. Y aquí están preparados este ejército de filisteos, ¿para quién? Para hacerle daño al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero dice que se juntaron. Estamos hablando de que es organizado. Organizado. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando viene una prueba sobre su vida, sobre su familia, sobre su empresa, sobre su entorno, dice uno, pero ¿a qué horas pasó todo esto? El niño, el hijo, la hija, todo iba perfecto, pero ¿a qué horas pensó esa? Porque Satanás sabe trabajar de forma organizada. La palabra nos enseña a nosotros que todo debe hacerse como decentemente y en orden. Y ese decentemente y en orden me está hablando de conocer. Nosotros, cuando dice la palabra, y arrancaba yo que tenemos que estar, no dejar de congregarnos, no es por venir al club de la iglesia y todo chévere y nos sentamos y, ay, mi hermana está estrenando zapatos, ay, sí, qué bonito. No, es para que avivemos el fuego. Un tizón. Claro, un tizón, usted lo ve ahí, puede estar caliente. Pero si lo juntamos todo y permitamos que el Espíritu Santo, ese viento, ese fuego, esa simbología del Espíritu Santo esté en todos unidos, vamos a ser más que vencedores. Porque es que estamos en unas pruebas. La sociedad colombiana, la sociedad villavicense, la sociedad en el mundo, estamos pasando por pruebas. ¿Y sabe qué nos estamos dedicando a juzgar? Este mandatario no sirve, este tipo no sirve, este otro no sirve, todo es no sirve. Venga, esa es la posición de nosotros como iglesia. Aquí estamos viendo que se están juntando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Juntarnos en oración, en credulidad, en hacer la palabra de Dios viva en cada uno de nosotros. Pero se están juntando ¿en dónde? Dice que se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Ese sitio Soco era un lugar de arbustos y Azeca un lugar quebrado. Y así se convierte nuestra mente cuando hay dificultades y no tenemos claridad espiritual. No encontramos salidas. Todo se ve oscuro. ¿Cómo es un lugar de arbustos? Si alguien sale a correr entre los arbustos, aprendamos a dimensionar esos ejemplos en nuestra mente. Pase de un palito y pase al otro. Y llega el momento en el que usted y yo creemos que ese que nos estaba persiguiendo ya no está porque quedó escondido en un palito. Y entonces pasan los años. Cuidado, yo estoy hablando del carácter de cada uno de nosotros en la prueba. No, yo era envidioso. Ya no, gracias a Dios. Voy a poner un ejemplo. Yo fumé durante muchísimos años. Cigarrillo. No, cigarrillo. Ya es malo, pero era solo cigarrillo. Por allá era un pollo como de 30 años. Me dio un infarto. Como 37 años me dio un infarto. Y me dijeron que eso estaba para que me iban a poner de marcapasos y todo eso, y el Señor hizo algo impresionante y para un examen dijeron que ya no tenía nada.
entendí que no debía fumar. Y pasaron los años y ya se sentaba uno y, yo no fumo, ya hablo mal de los fumadores, ya me molesta el olor a cigarrillo. Un día tuve una dificultad y tenía yo como ese apuro, como ese dolor en el corazón, como cuando estamos en apuro los cristianos, ¿qué hacemos? En silencio y orar, y eso no es fácil. Y entra un muchacho fumando y yo miré ese cigarrillo y se me vio tanta la gana que me dijo, ¿usted quiere? Y son esos 10, 15 segundos en los que usted toma decisiones trascendentales. No, gracias. Muchas gracias, mi hermano. Pero era más fuerte ese sí, mi cuerpo lo quería. ¿Por qué? Porque durante el tiempo en el que dejé el cigarrillo congregándome, buscando del Señor, entre los arbustos se perdió ese vicio y creí que ya no existía. Él estaba ahí. Es decir, que muchas de esas cosas con las que usted y yo estamos luchando están ahí, escondidas entre los arbustos, esperando para poder salir y atacar. Por eso nuestra lucha espiritual, nuestra preparación espiritual es un día a día, es una hora a hora, es cada instante. Y peor aún, si no está entre los arbustos, está en zonas de quebranto. Y en una zona de quebranto, ¿qué pasa? Que usted camina difícil, se tropieza, se cae. El problema no es tropezarse, no es caerse, sino levantarse y aprender a caminar a un ritmo que usted y yo podamos no solamente controlar, sino avanzar. ¿Cuántos decimos amén? Dios aquí no está buscando un hombre diferente a lo que hay sentado en esta silla, a lo que está en su casa, en su lugar. Eso es lo que Él está buscando y con eso Él trabaja. Amén. No es con otro. Entonces nosotros tendemos mucho, es que yo quiero ser como David, yo quiero ser como Pablo. No, hoy he titulado la palabra que un victorioso como David, pero David es David. Lo que pasa es que nosotros siempre necesitamos referentes. Si usted y yo estamos buscando un referente de santidad, un hombre que fue tentado en todo, pero nunca pecó, se llama Jesús de Nazaret. Pero como queremos acercarnos un poquito más a lo que es carne, desafortunadamente, porque somos esos seres humanos, buscamos un hombre como David, para darnos cuenta que un hombre que estaba ya apartado, un hombre que estaba despreciado, que es peor, llegó a ser uno de los hombres victoriosos más grandes que el mundo ha puesto sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta simbología, en nuestra mente ocurre eso, esos sitios llenos como de arbustos, de sitios secos. El problema no es que ellos existan, porque siempre van a existir. El problema es cuál es mi condición espiritual. Y sigue diciendo la palabra que en el versículo número 3, y los filisteos estaban sobre el monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y un valle entre ellos. Y ese valle, que es conocido históricamente porque fue el valle donde David venció a Goliat. Siempre usted y yo vamos a llegar a ese sitio, o para vencer o para perder. El que yo evite la contienda, espiritualmente hablando, no quiere decir que no vaya a existir, siempre va a existir. Con el que menos usted se puede imaginar. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra sucede algo, a mi interpretación, a mi entender, de la palabra, que es tremendo. Porque cuando usted y yo, y le pregunto a la iglesia, y le pregunto a usted en su casa, ¿usted se siente preparado espiritualmente para ir a otro nivel? Yo creo que para eso estamos, para que cada día subiera a otro nivel, para estar mejor. Y entonces uno siempre quiere, pues si no la felicitación, el ser rodeado. Mi hermano, qué bendición, qué rico. Aquí nombramos, no digo en esta congregación, pero en las congregaciones donde yo estuve, se nombraba a alguien para que pasara al frente, para que trabajara en la obra, y le empezamos a sacar todos los defecticos. O sea, le estábamos diciendo, Señor, usted escogió mal. Cuando yo estoy hablando del que está delante, le estoy diciendo, Señor, usted se equivocó. Porque ¿quién quita y quién pone?
Dios. Es Dios el que quita y el que pone. Y entonces aquí dice en la palabra que este hombre David, en medio de su preparación, llega al lugar de batalla. Llega al lugar de batalla, ¿y cuál era el objetivo o cuál era la idea de ir a la batalla? ¿A pelear? No. A llevar pan, a llevarles comida a sus hermanos. Es más, dice el papá, me hace un favor, me trae una prendita de ellos para saber que están vivos. Pues seguramente cuando le están dando esa misión es porque de acuerdo a la enseñanza o de acuerdo a la misionalidad que tenía ese hijo, para eso era, para que lleve y para que traiga y cuide las ovejitas. Es que el Señor forma de una manera diferente. Nosotros por eso la tendencia siempre a equivocarnos. Y el hombre llega y cuando ve que están insultando, más que el pueblo, es el pueblo de Dios, es decir, a Dios mismo. Es que cuando alguien lo ataca a usted y me ataca a mí, no lo está atacando a usted y me está atacando a mí, está atacando a Dios. Ay, sí, yo lo ataqué, pero no pasó nada. Tranquilo que sí va a pasar. Lo que pasa es que el Señor trabaja con procesos. El enemigo trabaja ya y lo acabó. Se enriqueció. ¿Usted quiere enriquecerse? ¿Satanás le da riquezas? Claro que sí. Tranquilo que mañana le cobra y lo deja en la calle. O quién sabe cómo lo deja. El Señor son procesos. Y entonces va y él se da cuenta porque en medio de su proceso, David aprendió a amar a la familia. Mi hermano, ¿y usted dónde dice eso? Que a usted no lo tengan en cuenta. Usted ve en la casa trabajando con sus ovejitas, imagínese usted allá atrás cuidando las ovejas, y ve que llega un personaje como Samuel. Es que Samuel en Israel no era cualquier persona, era el enviado de Dios, en un pueblo creyente. Usted se imagina, yo aquí predicando, y que le dijeran que Jesús está al frente, ¿cuántos se quedan conmigo? No, es más, yo no me quedo con ustedes, corremos. Fue que llegó esa persona de parte de Dios y él no fue invitado. Seguramente estaba diciendo, yo quería estar allá. ¿Y se puso triste? No, él siguió en la labor para la que había sido encomendado, cuidar las ovejas. Y de pronto escuchó que lo llamaban, David, venga que lo necesitan. Listo. Como me necesitan a mí, ustedes no saben quién soy yo. Esos somos nosotros. No, David se fue con todo el amor a llevarle comida al que él creyó que iba a ser el rey, a uno de sus hermanos. Y cuando estuvo allá, ve la afrenta del enemigo a su familia, a su pueblo, a su Dios. Y sin pensarlo, sin mirarse al espejo, es que yo soy bonito y chiquito. No, sin pensarlo dijo, yo voy a la batalla. Pero en el momento en que él llega, los hermanos que eran tan calurosos le dicen, en el versículo 28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira, o sea, se indignó contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Cuando le dice que deje las ovejas, le está hablando a un irresponsable. Mire el concepto de la familia. Le dijo que era un irresponsable. Yo creo que las cosas tristes. ¿Cuántas mamitas hay aquí? Sobre todo lo hago con el tema de mamás o mujeres que están en la casa todo el día batallando, sin salario, y llega el esposito, llega el hijito y le dice, mamá, ¿no ha hecho nada? Ay, santo Dios, eso a mí me ha tocado, santo Dios, que llegan los hijos y le dicen a uno, papá, todo el día y no hizo nada. Ay, santo Dios. Mire que no estoy hablando de enemigo, estoy hablando de la capacidad que tiene el enemigo de embaucarnos a nosotros. Es que nosotros muchas veces abrimos puertas. Yo no soy herramienta del enemigo, pero con soberbia soy herramienta del enemigo. ¿Sí ve?
Es que como el mundo espiritual, si yo no lo verdaderamente lo entiendo como es una realidad, voy a ser engañado. Y entonces primero le dice que es un irresponsable porque está dejando las ovejas. Y lo están escuchando los otros. Entonces los otros estarán diciendo, venga, ¿qué es este irresponsable acá, otro aquí pendiente de la guerra y el otro por allá? Pues no. Para acabar de terminar, lo trata de chismoso. ¿Dónde dice eso? Mire lo que le está diciendo. Y dice en torno de pregunta, ¿y a quién has dejado, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. O sea, vino a chismosear. De soberbio. Si fue a ver la batalla, claro, él está resentido porque como nos iban a ungir a nosotros, a él no lo llamó, entonces viene a ver a que nos mate. ¿O será que yo soy muy malo y pienso todo eso? Mire de dónde nace, cuando usted y yo estamos preparados, los lances del enemigo. Tranquilo que no vienen de la vecina, vienen de su propia casa. ¿Quién se levanta en la iglesia? La misma iglesia. ¿Quién se levanta en la familia? La misma familia. Eso no hay que ir tan lejos a buscar los enemigos. Uno sale a la puerta y empieza a mirar a la vecina y pasa, ay, debe estar haciéndome algún rezo. ¿Qué pasa al vecino? No. Es adentro de la casa, adentro de mi vida. Recuerde que la salvación es colectiva, individual. Entonces yo tengo que no empezar a llegar a hacer ahorita juicios a la casa. Ah, usted el que me dice chismoso. Ah, usted el que me dice mentiroso. Ah, usted el que... No. Es mi lucha. Es que el Señor está permitiendo eso para saber de qué estamos formados. Porque lo peor es ir a enfrentar una guerra cuando nuestra mente no está clara. Cuando nuestra mente no está clara, no puedo enfrentar ninguna batalla espiritual, porque la voy a perder. Usted se imagina en un partido de fútbol que le mandan el balón a, no sé, a Luis Díaz, está solo en el área y cuando viene el balón, se acuerda, ay, no dejé plata para el desayuno. ¿Cuántos han jugado fútbol de los señores acá? Y uno pensando en otra cosa, se le pasó ese balón derecho. Usted pierde. O cortando, bueno, o a mí me pasó, cortando cebolla, a mí me parece fabuloso cuando cogen la cebolla y tac, 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 tac. Y un día intenté hacerlo, tac, 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 tac. Y no sé qué sonó en la puerta, hice así. Obviamente la cebolla iba con pedacito de dedo. Porque yo necesito concentrarme. Creer, estar direccionado. Hay un versículo que yo trabajo constantemente en mi corazón y es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo tengo los ojos en Jesús, creo en todo lo que hay en mí, en lo que el Señor ha puesto en mi vida. De eso que el Señor ha puesto en todos y cada uno de nosotros, en nuestra formación espiritual, eso tiene que servir para algo. Eso no fue gratis. Y entonces, sigue diciendo la palabra y leía todas las condiciones. Por efectos del tiempo voy a hacer un resumen muy rápido de cómo está vestido el paladín. Y mire que es que cuando uno va a los significados de la palabra, dice que un paladín en griego es la palabra ich, que quiere decir grande, poderoso, victorioso. No es cualquiera. Grande, poderoso, victorioso. Y cuando nosotros hablamos de la palabra Goliat, me dice de esplendoroso. ¿Cómo se llamaba Satanás? Luz de la mañana. Es que no estamos hablando de que el enemigo sea cualquiera. El enemigo tiene mucho poder, pero Dios tiene más poder. Amén. Y entonces lo visten de una forma impresionante. Cuando me está diciendo que tiene 6 codos, y estamos hablando de que los codos son más o menos 52 centímetros, dice que tiene 6 codos y un palmo. Esto es un palmo, son como 15, 17 centímetros y 52 centímetros. Estamos hablando de un tipo de 3 metros y 20, 25 centímetros. Imagínense aquí un tipo de 3 metros. Nos toca hacer fila para entrar al baño todos asustados. Ahora, trae una cota pesadísima, una chaqueta, para ponerlo de otra forma. La lanza con la que él dice que es
de una de tejer, dice que esas son aproximadamente, las más grandes son de 1,20, pero el peso. Es decir, que el que viene a pelear contra nosotros no es cualquiera. Ojalá Satanás fuera, a nosotros nos enseñaron que el diablo era de rojo, con los cachitos, una cola, y ojalá fuera así, que uno lo vea, ¡ay, me asusté! El que es infiel, ¿cómo cree que el demonio se le va a aparecer? Sí, señor. Divina. O divino, espectacular. El que tiene su corazón en la plata, eso lo llaman palado de activos por docenas. De acuerdo a la debilidad espiritual, Satanás va con todo. Va con todo. Cuando usted es cuidador de su familia, hoy día estamos en una sociedad donde Satanás está penetrando la juventud. Y quiero darles un fuerte aplauso a los jóvenes que se encuentran en este lugar. Porque por ese lado, denle ese fuerte aplauso al Señor. Porque por la juventud es que está entrando. Ahora, ya a nosotros casi que en nuestro andar, yo digo, yo no estoy de acuerdo, pero me toca permitir. O terminamos permitiendo una cantidad de cosas en los jóvenes. Y entonces cuando David va a enfrentar a este hombre, es decir, cuando nosotros ya vamos a enfrentar al enemigo con ese espíritu renovado en cada uno de nosotros, es decir, un espíritu renovado es un espíritu que fue trabajado por el Señor en cada uno de nosotros. Entonces dice dice la palabra del Señor que David fue vestido. Y rápidamente dice en el versículo 38, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó al andar porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con eso. ¿Por qué? Porque nunca lo practicó. Es decir, nosotros le creemos al Señor, nos formamos por el Señor y a la hora que tenemos un problema, yo conozco muchos hermanos o creyentes que todavía van donde que cura, que es de Venezuela, donde José Gregorio, donde el hermano Gregorio. Bueno, hermano mío no es, pero así es conocido y con respeto para los que creen en eso. Cuando tenemos la dificultad económica, Señor, mira la provisión de mi casa, pero estamos llamando a todo el mundo a que nos preste plata. Y a veces nos vemos hasta desagradables pidiéndole plata prestada a todo el mundo. El Señor formó una vestidura. Recuerde que en Efesios capítulo número 6, desde el versículo número 13 nos dice, ¿cuál es esa vestidura con la que yo me enfrento espiritualmente hablando? Dios había formado a David en medio de las ovejas. ¿Cómo? Para pelear con las quijadas de los animales grandes, con cuchillo, con piedra, y finalmente se quita todo eso y dice, venga, deme 5 piedras y deme una cauchera, una honda. Porque él sí sabía ponerla donde se va a poner. Y a uno le parece como tontería eso, pero es una realidad. Yo recuerdo en los pueblos, hace mucho tiempo, los malos en el pueblo, si hay alguno aquí que tenga carnicería, me disculpa. Yo vivía en un pueblito que se llama Chía. Y allá nadie se metía con los señores de las carnicerías porque eran los que mejor manejaban el cuchillo y la macheta. Póngale lo que le pongan. Ya ve la historia de un muchacho de ellos, es que alguien una vez le hizo un tiro y alcanzó tipo Mujer Maravilla a poner y repelió el tiro. Cada uno es fuerte y victorioso con lo que Dios le ha dado y con lo que Él lo formó. Para terminar, cuando yo empecé en la universidad, en el primer semestre, entró el profesor y nos preguntó, ¿ustedes para qué quieren estudiar? ¿Usted qué pretende hacer con su carrera? Y pues yo cuando me tocó a mí, yo le dije, yo quiero ser presidente de la República, y todo el mundo se toteó la risa. Y entonces él me llamó y me dijo, venga, y es que usted se está burlando de mí. Y le dije, no, lo que pasa es que si yo no le apunto lejos no llego ni a la mitad. Pero si yo,
Si seguramente yo hubiera estado en la Universidad de los Andes, o sea, si usted estudia allá, chévere, ¿no? ¿Cierto? Y pues tu papá tiene empresas y tiene eso, pues es más fácil pensar en llegar a ser presidente. Ah, no, lo que pasa es que usted salió del colegio departamental de Villavicencio. Recuerden que Jesús, es que por eso lo bonito de la palabra. Jesús, ¿dónde nació? ¿En qué familia vivía? ¿Y qué le decían a él? Venga, de Nazaret salga algo bueno. Y cuando vieron a David chiquitico, lo van a matar. Lo van a matar. Cuando vemos la historia de Pablo, venga, el que mataba a los cristianos, ¿usted sabe con quién andaba Pablo? La palabra sicario viene de unos hombres que andaban con un cuchillo que llamaba sicar, si mal no lo recuerdo, y andaba con 400 para matar cristianos, y ese es el ejemplo de nosotros. El Señor forma. Y gloria a Dios por esa formación que está haciendo. Usted allá en su casita y a todos y cada uno de nosotros. Con las mismas dificultades, sí Señor. Pero esas dificultades son las que nos están formando el carácter para poder decir hoy, domingo 2 de noviembre, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén. Porque todos estamos pasando por diferentes batallas espirituales. La gloria y la honra sea para nuestro Padre. Señor, te damos gracias, papá, por este día maravilloso. Gracias por este instante. Gracias por tu inmerecido amor, bendito Rey. A ti te damos siempre la gloria y la honra. Pero por sobre todo, ahora mismo te damos gracias porque yo siento que delante de esta sociedad soy menos que nada. Soy el más pequeño de entre toda la congregación. Pero te doy gracias, Señor, porque a todos y cada uno de nosotros, Señor, nos tienes sentados en el mejor lugar y es en tu presencia, Señor. Tengo la certeza, la seguridad que si tú vinieras por la iglesia, todos estaríamos contigo. No porque lo merezcamos, sino porque tu misericordia es grande, porque tú eres grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Hoy me paro en la brecha por este tu pueblo, por todas y cada una de sus familias, Señor, y por la mía. Y te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos levantado contra la autoridad que tú has designado, porque nos hemos levantado contra tu nombre, contra nuestra familia, contra nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón manso y humilde como el tuyo, papá. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta congregación. Bendice a todos y cada uno de las personas reunidas en este lugar, que son la cabeza de cada familia. Oro por el fortalecimiento de todos y cada uno de estos hogares, Señor. Declaro sanidad en ese hogar donde hay enfermedad. Declaro libertad espiritual en aquel lugar donde hay, Señor, esas cárceles espirituales. Y por sobre todo declaro, bendito Dios, que te amamos. Y te amamos en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre.